Bueno, gente, empezamos la última clase de teoría en forma virtual, ¿sí? Ya la próxima clase, que va a ser el 6 de junio, vamos a estar en el salón de clase, en el aula 308. Ya le deben de haber llegado a ustedes la información que el aula de la comisión es la 308, en el tercer piso la 08. ¿Por qué les digo que va a ser el 6? Porque nosotros el 30, el lunes que viene, no tenemos clase. Sí, hay mesa de examen de arquitectura, por lo tanto la cátedra el día lunes no va a trabajar, sino que va a estar tomando examen, porque justamente en el horario que ustedes están en clase, nosotros vamos a estar tomando mesa de examen. Así que ahí pregúntenle a los docentes si les van a dar actividad o no les van a dar actividad. ¿Está? Ya después, más cerca del 6 de junio, ¿sí? Yo les voy a indicar en el horario que voy a llegar, porque normalmente son 17:40 que empieza la clase. Yo normalmente en ese horario no llego, voy a estar cerca de las 18. ¿Sí? Así que ya en ese momento les informaré bien preciso en qué horario vamos a empezar el día lunes 6 de junio, para que no se me vayan a ir, ¿sí? Porque esa es la idea, que no se vayan. Normalmente yo estoy trabajando en entorno virtual en la profesión, entonces normalmente llego un ratito más tarde. Ya la profesora que tienen antes de análisis matemático lo conoce al tema, así que normalmente siempre le dice, espérenlo a Bresano, y justamente los bedeles también lo conocen al tema. O sea, es un cambio que nunca me hicieron durante mucho tiempo. Entonces ya cercanito al día 6 de junio, para que no se olviden, les avisan, miren que yo llego cerca de las 18, no se vayan a ir, estoy. ¿Está? Así ya el día 6 de junio, nos conocemos personalmente. Sí, estoy viendo que cada vez hay menos alumnos, no sé cómo es el tema, pero no cuento más de 30, vamos a quedar muy separados dentro del aula, ya que hicieron un aula nueva para juntar a los 100 que estaban anotados, pero bueno, era lo que hablábamos los otros días con el jefe de departamento. Bien, no sé cuántos son en teoría, en práctica, pero por lo que me habían dicho, no más de 45 o 50. Ese es más o menos el número que yo estoy manejando. Ya después cuando Sí, estemos como mucho en presencia. algunas materias, profe, no somos más de 60 o ¿En? 65. Como mucho en algunas materias y contadas somos 65. Claro, pero a lo mejor ahí ya tenés recursantes, Mateo. Ese es el tema. Acá por eso. Sí, sí, sí. Ahí tenemos recursantes también. Pero acá yo tengo anotado 100 en la lista, por eso me llama la atención que seamos 30. ¿Sí? O sea, ponerle que hay gente que no le guste la virtualidad, pero bueno, desgraciadamente es lo que nos dieron y con lo que tenemos que manejar. ¿Sí? Eh, Todo lo que sea tecnología es muy complejo, ¿está? De poder manejar desde el punto de vista educativo, porque requiere del otro lado que haya ganas. Y bueno, venimos de una educación secundaria detonada, en donde el siga siga y la falta de ciertas cosas hace que, bueno, justamente ustedes paguen el pato de todo esto. ¿Sí? Estar del otro lado de una pantalla es complicado cuando se es alumno. ¿Sí? O sea, uno ya está acostumbrado, porque yo he hecho esto durante más de 20 años, estoy cumpliendo 22 años de trabajar en forma virtual. Entonces uno está acostumbrado. Y estuve del lado de ustedes y de este lado. Yo una especialización, una maestría durante 8 años la hice virtual. Y bueno, eh, uno ya estaba acostumbrado, pero yo lo veía en mis compañeros de mi edad y más grandes que, bueno, les costaba mucho. ¿Sí? Costaba mucho, y eso que tenemos otra formación diferente, ¿no? Entonces, estar del otro lado es complicado. Ya de manera presencial, por ahí se pueden llegar a solucionar. Y lo bueno es que vamos a hacer el parcial en forma presencial, y eso es importante. ¿Sí? Porque de lo virtual a lo presencial hay una gran diferencia.
Así que bueno, vamos a seguir charlando un poquitito de lo que estábamos hablando en la otra clase. En la otra clase estábamos hablando del tema de redes. Yo como para que ustedes tengan una idea, el parcial este que se va a tomar, principalmente tiene los temas que fuimos viendo, ¿sí? Hasta redes inclusive. No creo que entre otro tema más, ¿no? Como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que se va a tomar y qué es lo que no se va a tomar. Eh, bueno, habíamos dicho que las redes informáticas, la función que tenía era compartir recursos, y eso fue lo que nosotros dijimos en la otra clase. O sea, principalmente es eso, es compartir un recurso. Y bueno, cuando uno habla de todo esto, muchas veces uno no entiende, ¿sí? Que al fin y al cabo una red informática es un sistema de telecomunicaciones, porque así empezó. O sea, eso también lo mencionamos en la clase pasada. Cuando uno pregunta qué es Internet, y muchas veces uno se queda pensando y enseguida dice, no, es la web. No, no, Internet es algo más que la web. O sea, Internet es un conjunto de equipos que están conectados, o sea, un sistema de telecomunicaciones, eso es lo que es Internet. Pasa que es a nivel global. Nosotros en Internet nos montamos con un montón de servicios en sí. ¿Sí? Uno de esos servicios que nos montamos nosotros es la web, justamente. ¿Sí? Pero también ustedes pueden montar, no sé, un acceso remoto a redes, pueden montar la transmisión de datos en forma de tunneling, pueden hacer una gran cantidad de cosas usando justamente Internet. Entonces, muchas veces se piensa que Internet es otra cosa, y no, Internet son todas esas cosas que habíamos estado mencionando en la clase pasada y esta. ¿Sí? Internet justamente se basa en todos los avances que se fueron haciendo en telecomunicaciones desde la invención de, del telégrafo, pasando por el teléfono, pasando por la radio, pasando por la televisión, ¿sí? Y es un gran sistema de telecomunicación, no nos queda ninguna duda. Y ahí adentro están metidos Tesla, está metido, ¿sí? Edison, y están metidos un montón de inventores y de tipos que, Maxwell, Hertz, que tuvieron mucho que ver con todo esto, con el estudio de ondas, con el estudio de transmisión de datos, ¿sí? Y bueno, gente más moderna con todas las modificaciones que se fueron haciendo. Ustedes piensen que, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, los primeros sistemas de comunicaciones que hubo estuvieron basados en tipos que corrían o gente que llevaba cartas arriba de un caballo cuando se inventó el papel. ¿Sí? Eh, Uno tiene que recordar, por ejemplo, la batalla, la famosa batalla de Maratón que da lugar a estas famosas carreras de calle que hay de 42 kilómetros y algo, y bueno, se debe a que en una batalla que tuvieron los griegos, estaban perdiendo y entonces la mejor forma que tuvieron de buscar en la cercanía era mandar a un soldado a que diera el parte de que vinieran con refuerzos. Y el tipo llega, pasa el parte para que los refuerzos puedan ir y ganar la batalla, que fue lo que pasó, y el tipo muere. Y de ahí sale el maratón. Y ustedes piensen que, a ver, no hubo grandes avances. Hasta que por ahí en la época de Napoleón a alguien se le ocurre inventar un telégrafo de brazos, ¿sí? Llamado telégrafo óptico o telégrafo de Napoleón, tal Chapé se llamaba el tipo, que en base a unos sistemas de brazos articulados podían mandar mensajes entre lugar y lugar. Tenía que estar visible, ¿sí? Eso estamos hablando del año 1800. Y ustedes piensen que los alemanes, los prusianos, en ese momento no eran solamente alemanes, ¿sí? Era el imperio prusiano, lo mejoraron agregándole mayor cantidad de brazos y podían llegar a transmitir un mensaje de costa a costa en Europa en 12 minutos. Y eso hasta que, bueno, a Morse se le ocurrió armar el telégrafo, ¿sí? Por algo muy sencillo, se murió la esposa y él no se enteró una semana después. Entonces, ante la bronca, ¿sí? Y tratar de ver cómo que a otra persona no le pasara lo mismo, el tipo trae el telégrafo.
que no lo inventa él lo que hace es inventar el código, lo mejora a los telégrafos que había, pues ya había telégrafos ingleses, telégrafos de aguja y todo lo demás, y así sucesivamente van pasando cosas que hacen que lleguemos a lo que nosotros tenemos actualmente de Internet. ¿Sí? Ustedes piensen que en la época de sus abuelos, ¿sí? O cuando mis viejos eran muy chicos, una noticia llegaba de Europa en 15 días, ¿sí? Y antes tardaba un mes, porque era lo que tardaba el barco en llegar y traer la carta. ¿Ya? Ustedes piensen actualmente que ustedes pueden ver por medio de streaming en forma instantánea qué es lo que está pasando en cualquier lugar del mundo con las cámaras. ¿Sí? Pueden ver un tsunami en el momento, pueden ver una explosión en el momento, pueden ver un ataque en el momento. Es lo mismo que, a ver, que sucede con los militares estadounidenses o rusos que están a 50.000 kilómetros de distancia y están viendo cómo un soldado ataca a otro en un campo de batalla. ¿Sí? Eso no es nuevo, eso ya está pasando hace mucho tiempo. ¿Sí? O sea que nosotros, desde hace unos años que tenemos la posibilidad de tener streaming a través de Internet, lo podemos ver. Las batallas no se van a librar más como las que vemos actualmente, se van a librar atrás de escritorios, ¿sí? Atrás de computadoras, dicho de otra manera. Ya no hace falta mandar un soldado a batalla, sino que mandamos un dron y listo, a otra cosa, o mandamos un misil. Si el efecto que tienen y la precisión que tienen es de metros, que caiga un metro más, un metro menos, no hay gran diferencia. ¿Sí? Por eso cuando dicen, uy, bombardeamos un hospital, nos equivocamos, es la mentira más grande del mundo. Lo más factible es que dentro de ese hospital haya habido un centro de mando, que es normalmente lo que se hace para que no lo ataquen. Y la bomba cayó donde tenía que caer. Ustedes piensen que son muchos años de perfeccionamiento, ¿sí? Desde el primer misil balístico, que fue la B-2 de Von Braun, hasta los misiles actuales, pasaron algunos años nada más, ¿sí? Pasaron 80 años. Con la diferencia que el otro, la precisión que tenía era relativa y la precisión que tienen los actuales. Estamos hablando del metro, ¿sí? Precisiones del metro. Por eso muchas veces cuando un alumno me pregunta sobre un cálculo y me dice, sí, profe, un centímetro más, un centímetro menos, y le digo, y un centímetro más, un centímetro menos, en 10.000 kilómetros le puede hacer que en vez de aterrizar donde tenga que aterrizar, aterrice en el medio del mar y mate a toda la gente. Entonces fíjense los errores que uno puede llegar a tener. ¿Sí? Entonces este sistema de comunicaciones que nosotros tenemos, gracias a todos los inventores y gente que pensó, lo tenemos por algo. Y estábamos hablando justamente de los distintos componentes que hay en una red. Y habíamos hablado de los tipos de cable y habíamos hablado de las placas de red. Si no tenemos placa de red, es imposible que nosotros podamos materializar una red, porque ¿dónde cuerno la conectamos a la red? ¿Sí? O sea, nosotros una impresora la conectamos a un puerto USB, si es una impresora cableada. Ahora, si es una impresora Wi-Fi, necesita una placa de red, sí o sí, porque ¿cómo hace para comunicarse? ¿Por dónde se comunica? ¿Cuál es el periférico que permite que se comunique? Justamente una placa de red. Entonces, la placa de red es tan importante que hay máquinas que traen más de una placa de red. Por ejemplo, hay notebooks de alta gama que vienen con 2 placas de red inalámbricas para mejorar el alcance. ¿Sí? También hay máquinas actualmente que, por ejemplo, las nuevas generalmente por una cuestión, las nuevas notebooks, por una cuestión de espacio, ya no vienen más con placa de red para cables, sino que uno la tiene que adaptar en forma externa a través de un puerto USB. Entonces ahí nos encontramos con placas de red que pueden estar integradas dentro de la placa madre o que son externas. Externas a la placa madre significa adaptadas a algún puerto externo, por ejemplo un USB, o en una bahía de expansión, si es una máquina de escritorio, en la cual yo puedo conectar, por ejemplo, una placa de red. ¿Sí? Entonces, la placa de red esencial, es esencial para que yo tenga una red. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bien, habíamos dicho que esas placas de red necesitaban, sí o sí, tener una forma de poder ubicarse. Y esa forma de poder ubicarse era un conjunto de
6 pares de dígitos hexadecimales, ¿sí? Que eran los que permitían encontrar a esa placa de red. Y a eso se le llamaba MAC address, dirección MAC o dirección física, que nosotros habíamos visto una forma de cómo poder ubicarla. ¿Está? Entonces, nosotros podemos hablar también, si habríamos hablado de cables, placa de red, módem. Módem era algo que antiguamente nosotros usábamos, ¿sí? Para distintos tipos de conexión a través del teléfono, que fue a ver, fue la primera utilización que nosotros que hacíamos, ¿sí? Cuando no estaba todavía Internet, y nos conectábamos a través del teléfono para poder enviar información o bajarnos archivos. ¿Sí? Modem viene de 2 palabras, ¿sí? De juntar 2 palabras, que es modulador de modulador. ¿Está bien? Los primeros modem se llamaban modem dial-up. Este modem dial-up, la función que tenía era poder adaptarse a la conexión telefónica. O sea que yo venía con el cable telefónico, me conectaba al dial-up y yo podía tener la conexión de teléfono adaptada a mi computadora. Entonces yo mi computadora la podía transformar, por ejemplo, en un fax con la impresora. Mi computadora, por medio de un programa, recibía la llamada telefónica de fax y por medio de la impresora podía imprimir. Estos modem dial-up tenían velocidades muy altas, 56 kbps, se pueden imaginar la velocidad. En 28, ¿verdad? ¿Eh? Empezaron en 28, ¿verdad? Sí, empezaron con 28, los últimos eran de 56 kbps. Se pueden imaginar ustedes tratar de bajar un archivo de un mail, ¿sí? Podrían haber estado años. Ustedes piensan que en esa época los archivos no tenían más de 3, 15 o 20K. Entonces los archivos los podíamos bajar fácilmente. Estos modem dial-up, la función que tenían, eran conectarse a líneas telefónicas dedicadas. ¿Qué significa línea telefónica dedicada? Línea telefónica dedicada significa que si yo estaba conectado por medio del módem a la computadora, si alguien me llamaba daba ocupado y yo no podía usar el teléfono para poder llamar. ¿Sí? O sea, es exclusiva en ese momento para la transmisión que utilizaba, ¿sí? La computadora. No se la podía usar de otra manera. A medida que fueron avanzando, ¿sí? La tecnología y se fueron digitalizando las líneas, aparecieron los modem ADSL con velocidades mayores, que son los modem que generalmente tenemos de telecom o de telefónica, que se están dejando de usar, ¿sí? Generalmente por la aparición de la fibra óptica, por la aparición de los cables, en donde nosotros conseguimos mayor cantidad de velocidad. Y son para líneas telefónicas no dedicadas. Por lo tanto, yo la línea la podía usar para varios cometidos. Por ejemplo, para transmitir la señal de una alarma, ADT, por ejemplo, para hablar por teléfono, para conectarme a Internet, todo al mismo tiempo. ¿Está bien? Ese es modem ADSL. Por ahí es mal llamado banda ancha. Después aparecen, o en paralelo, aparecen los llamados cable modem, ¿sí? Que son los que nosotros generalmente tenemos para los servicios de Internet por cable, por TKTV sería, dicho de otra manera. O sea, viene un cable coaxil, ese cable coaxil se conecta al módem y de ahí sale por cable UTP o bien por Wi-Fi, ¿sí? Sale para las distintas computadoras el servicio. Es un servicio muy bueno, ¿sí? Es mejor que la DSL, aunque ahora como personal agarró todo, se fue todo al demonio, ¿sí? Porque ya ahora antes era bueno el servicio, pero ya ahora no lo es, porque desgraciadamente tenemos monopolio de servicio. Los cable modem también se encuentran para los servicios de KTV entonces. Por ejemplo, Express
está dando también un servicio que es todo en uno, porque a través de este cable módem también podríamos tener telefonía por IP tranquilamente, ¿sí? Pasa que todavía a la gente de personal no se les ocurrió, aunque en algunos lugares está funcionando también, también por otros servicios, ¿sí? Y después lo que nos estaría faltando es electromódem, que por ahí es mucho más difícil de conocer, porque en la Argentina el electromódem no existe. ¿Esto qué es? Es Internet a través de la corriente eléctrica. Acá en Argentina lo podemos adaptar, pero no es el caso que yo estoy explicando. Sí, el electromódem es mucho mejor que cualquiera de los demás sistemas, es mucho más veloz. La diferencia está en que el que produce, o mejor dicho, el que da el servicio de Internet es la compañía de electricidad. En este caso, en Rosario sería la EPE. Es que la EPE dé Internet a través de la corriente eléctrica. La ventaja que tiene el electromódem es que yo no tengo que cablear mi casa y teóricamente si es la EPE la que me da el sistema, me da el servicio, yo me podría llevar el módem a cualquier lugar de la provincia de Santa Fe, suponiendo que la EPE da el servicio, y con mi módem conectado a un enchufe de corriente eléctrica, un toma corriente, yo podría tener internet. ¿Está bien? Acá en la Argentina, ¿qué es lo que se suele hacer? Es algo parecido. Sí, acá se lo suele llamar PLC, sí, pero no es, ¿cómo les podría decir? No es aconsejable si antes no hacen ver su instalación eléctrica en su casa. Si ustedes lo miran, es muy parecido a un repetidor de Internet. La diferencia está en que en vez de ser un solo dispositivo, son dos. ¿Por qué? Porque hay uno que es el original, el que recibe, y el otro es el repetidor. ¿Está? Entonces van conectados a la corriente eléctrica. ¿Para qué sirve? Muy sencillo. Yo conecto uno de estos dispositivos a mi servicio de Internet, a mi módem, ¿sí? A mi módem. Este lo conecto en la corriente eléctrica a través de un toma corriente y por medio del otro, que lo conecto en otro enchufe de mi casa, yo puedo sacar el servicio de red o internet en este caso, que es lo que nosotros estamos compartiendo, a través de esto. Acá en la Argentina esto se puede hacer sí y solo si ustedes tienen en su casa una sola serie o bien las series están separadas de tal manera que yo pueda utilizarla dentro de la conexión. Esto es decir, tenemos dos series, por ejemplo, la serie de enchufe sería una y la serie de bocas de luz otra. Entonces, de esa manera, como todos los enchufes pertenecen a la misma serie de corriente eléctrica, yo podría enchufar y distribuir Internet a través de mi red eléctrica hogareña. ¿Está? Funciona como un repetidor, con la diferencia que yo puedo enviarla a través de la corriente eléctrica. ¿Está bien? O sea, esa es la función que tiene. O sea, si yo miro una imagen, para entenderlo, acá se ve bien, esto es como se usaría en la Argentina, yo tengo mi módem por medio de un cable UTP, me conecto a la corriente eléctrica de mi casa y en otro enchufe, que tiene que estar en la misma serie, yo puedo conectarme por medio de un cable Ethernet o por medio de Wi-Fi, porque es la forma que tiene este segundo elemento de poder transmitir, que a su vez transmite corriente eléctrica. Fíjense que es una cosa muy, muy, muy interesante. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo funciona en otros lados del mundo? Bueno, en otro lado del mundo es directo. Es lo que yo les decía. Vamos a abrir esto en una nueva ventana. ¿Sí? Esto sería así. Entonces,
yo tengo internet, esto sería la empresa eléctrica, ¿está bien? De la empresa eléctrica entra directamente a mi casa y a través de ahí yo me puedo conectar, ¿sí? A través de los módem PLC, conectarme directamente a internet a través del cable. Volvemos a lo mismo, la ventaja es que el propio dispositivo que está conectado, la heladera, el aparato de microondas, el lavarropas o lo que sea que tenga conectado, recibe internet a través de la electricidad. Entonces, se rompe el lavarropa, me manda un mail, un mensaje en forma automática al service que lo vengan a reparar. ¿Te falta algo en la heladera? La heladera se podría estar comunicando perfectamente con el supermercado para hacer el pedido. Es una cosa bastante interesante, bastante importante. ¿Por qué nos llega a la Argentina de esta manera? Y ustedes saben, estamos en Argentina. ¿Está? O sea, hay grandes monopolios de comunicación. Ustedes piensen que se quejaban todo de que Clarín era un multimedio y que todo lo demás, pero al fin y al cabo, Personal vino, compró Fibertel, y ahora tenemos un gran multimedio del cual no nos podemos huir, no podemos huir. Por ejemplo, yo estoy en una zona que no tengo claro, por ejemplo, de internet en fibra óptica, por lo tanto estoy, ¿cómo les podría decir?, secuestrado por Telecom Personal, cuyo sistema antiguamente era de Fibertel, lo hicieron decaer un montón, ¿sí? Y hace poco renuncié al servicio de Ethernet que yo tenía, porque yo tenía dos sistemas, tenía Ethernet por un lado como backup y por el otro lado Fibertel, y lo renuncié porque justamente era la misma empresa. Entonces, se me cortaba uno y me cortaban los dos, así de sencillo. Entonces, generalmente no funciona en la Argentina porque los monopolios de comunicaciones no dejan que esto suceda. ¿Qué inversión tendría que hacer la EPE? Muy sencilla, es cambiar los transformadores, nada más, para poder separar por fase en la corriente eléctrica que puedan pasar justamente el sistema de datos a través de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica lo único que haría es de portadora, o sea, sería más o menos como es, vieron la transmisión de voz a través de la radio, que hay dos tipos de onda, ¿sí? La emisora y la portadora. Bueno, acá la portadora sería justamente la corriente eléctrica, que sería la que transmitiría toda la parte de datos que estarían mencionando. Pero bueno, es lo que hay, no hay otra cosa. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? ¿Va, esto lo sabían, no lo sabían? Yo no sabía que existía eso. Bueno, lo que sí pueden comprar Qué es eso que bueno. vieron, el modem vale, los dos aparatitos valen 7.000 pesos. ¿Qué tiene de ventaja? Muchas veces yo tengo, vamos a suponer, tengo bien hecha la instalación eléctrica, ¿está bien? Tengo una sola serie para todos los tomacorrientes de toda mi casa. Y yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, una habitación que está lejos de donde está el Wi-Fi. Y el, el, eh, el repetidor no tiene alcance, no alcanza a captar la señal de el access point que yo tengo en el comedor. Hay dos opciones, ¿sí? O cambiás el access point del lugar para que pueda alcanzarlo el repetidor, o bien tenés que hacer un cableado por medio de cable UTP y lo tenés que llevar hasta la habitación para poder tener internet en esa habitación, para poder tener la señal. ¿Está bien? Entonces, si vos tenés todo en una misma serie, esta es la solución. En vez de andar cableando, lo cual es un problema porque tenés que tirar un cable, vas a tener que ponerlo por algún lugar, vas a tener que poner un cable canal, ¿sí? Un montón de cosas que no quedan lindos, ¿sí? Lo ideal sería que esté toda la casa cableada. La forma más sencilla es donde tenés el access point, por medio de un cable UTP, conectás este dispositivo a un toma corriente y en esa habitación que tenés lejos, conectás el otro dispositivo para que a través de las 220 te lleve los datos. En ese caso podría funcionar. Y con 7.000 pesos, el precio que aproximadamente tiene un repetidor, un amplificador, tendrían solucionado el problema. Pero vuelvo a repetir, si ustedes no saben cómo tienen armado el circuito eléctrico en su casa, yo no lo compraría, porque si está en distintas series, no funciona ni a garrotazos. ¿Está bien?
Bien, entonces, ahí tendríamos electromódem. Entonces, tarjeta de red para conectarme a la red. El módem para conectarme a una red externa. ¿Está bien? Para conectarme a una red externa. La tarjeta de red es para el cable de red. El módem es para una red externa. Parecido, pero no lo mismo. ¿Está bien? Porque a mí siempre me decían, che, ¿qué es un módem? Y sirve para conectarme a internet. Mentira. El módem sirve para conectarme a una red externa. Yo me voy a conectar a una red telefónica a través de un cable telefónico, módem ADSL o módem dial-up, cable módem y electromódem, ¿sí? El electromódem para conectarme a una red a través de la corriente eléctrica y cable módem para conectarme a una red a través de un cable de KTV. ¿Está bien? Son dos cosas diferentes. Una cosa es un módem, otra cosa es una placa de red. Quiero que eso quede bien clarito. Los módems también vienen integrados, ya no vienen más, ¿sí? Porque antiguamente era común que yo me tuviera que conectar a la línea telefónica, y los módems generalmente ahora son externos. ¿Está bien? Y ahora después vamos a hablar bien de eso que nos traen las compañías de cable o las compañías de internet, ¿sí? Que nos traen un dispositivo que no sabemos bien qué es realmente, que tiene un montón de lucecitas que prenden y apagan y qué cuernos son, ¿sí? Porque uno siempre dice, ¿qué es esto? Bueno, realmente es algo más que un módem. Esperen que voy a desconectar de la electricidad. Ahí está. Entonces, miremoslo tranquilamente. Yo tengo que armar una red. ¿Está bien? ¿Cómo se armaban las redes en un principio? Vamos a compartir nuevamente y vamos a buscar, vamos a sacar los nombres de acá. Bien, ¿cómo se conectaban antiguamente? Vamos a sacar esto. Vamos a suponer que yo tengo dos dispositivos, ¿sí? Dispositivo 1, o vamos a poner 3. Dispositivo 2, dispositivo 3. Muy bien. Nosotros vimos los otros días que había topología, yo creo que lo mencioné. La topología era cómo se distribuían las computadoras en la superficie. ¿Está bien? Entonces, la primera topología que se creó se llamó bus. ¿Por qué? Porque yo tenía un cable coaxil al cual se conectaba cada dispositivo a ese cable a través de conectores tipo T. ¿Sí? Entonces acá, en este lugar, vamos a pintar en rojo. Ups, se desapareció. ¿Sí? Acá en este lugar que yo dije que íbamos a pintar en rojo. ¿Sí? En este lugar, lo que había eran dispositivos tipo T, ¿sí? Eran conectores tipo T, metálicos, en los cuales yo conectaba mi computadora. Cada dispositivo tenía que tener necesariamente una placa de red. ¿Sí? O sea, cada dispositivo tenía su propia placa de red. ¿Ok? Esta topología se la llamó bus. Tenía un gran problema. ¿Sí? El problema era que si se cortaba un cable, por ejemplo, o se desconectaba algún dispositivo, la red no funcionaba. Porque la red necesita el rebote de la señal, ¿sí? Cosa que no pasaría en la corriente eléctrica, pues si yo corto el cable en algún lado, a partir de ahí yo no tengo corriente eléctrica, pero antes sí. Bueno, en la red no. Si yo corto un cable o tengo un dispositivo desconectado, el gran problema que hay es que no tengo red, ¿sí? Entonces empezaban los problemas. Normalmente ustedes piensen que un cable de red en un tipo bus podía llegar a los 1000 metros, ¿sí? Aunque usted no lo crea, ¿sí? Decían que no llegaban a más de 100 o 200 metros, podían llegar a 1000 metros, y ustedes se pueden imaginar que en una red de aproximadamente, 5 plantas,
y una manzana, encontrar dónde estaba la desconexión o dónde estaba cortado el cable era bastante complicado, ¿sí? Por lo que estas redes bus se fueron dejando de usar. Pero a alguien se le ocurrió inventar algo para esto, ¿sí? Ese algo que inventaron es un dispositivo que se llama concentrador. Concentrador. También reconocido con el nombre de hub. ¿Qué es un hub? Bueno, justamente es un punto de reunión de todo el cableado de la red. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Si la máquina 1 se quiere comunicar, no le habíamos puesto el número, vamos a suponer, vamos, que esta sea la 1, que esta sea la 2 y que esta sea la 3, ¿sí? Suponiendo que esta es la 1, la 2 y la 3, si la 1 se quiere comunicar, lo que hace es enviarle la señal al hub. Y el hub lo que hace es enviar esa señal de vuelta a la 2, a la 3 y a la 1. La 1 no contesta porque no era para él, la 3 no contesta porque no era para él, y la 2 recibe el mensaje. Entonces, si la 2 se quiere comunicar con la 1, vuelve a repetir. La 2 manda el mensaje al hub, y el hub, a su vez, lo que hace es mandar la información a la 1, mandar la información a la 3 y mandar la información a la 2. La 2 no lo toma porque no es para él, la 3 no lo toma y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver, si hay muchas máquinas que están conectadas al hub, lo que se va a provocar es que haya una gran cantidad de comunicaciones que están mal, con lo cual la velocidad de la conexión empieza a decrecer, ¿sí? Este fue el primer dispositivo de conectividad entre dispositivos. Se lo llamaba hub o concentrador. ¿Qué ventaja tiene? Que yo apagué la máquina 1, la máquina 2 y la máquina 3 no se enteran, siguen estando en la red. Si yo apago, si yo corto un cable, las otras máquinas no se enteran, porque el hub es el que se está encargando de hacer la comunicación. ¿Hasta ahí se entiende lo que es un hub? Sí, Bien. profe. Sí, profe. A alguien se le ocurrió modificar la cosa porque había un problema. Y el problema que había era que la comunicación no era correcta, ¿sí? La comunicación era mala porque a medida que iba incrementando la cantidad de máquinas, la velocidad iba bajando. Entonces a alguien se le ocurrió, che, ¿y si mandamos la comunicación solamente al que corresponde? Y ahí aparece lo que se llama el switch o hub inteligente. El switch o hub inteligente es inteligente ¿por qué? Porque conoce algo que el hub no conoce. El switch trabaja a nivel físico. Ustedes van a ver que hay 7 capas en los niveles OSI, Open System Interconnection, que son los niveles en los cuales se divide una red. Y este trabaja en el primer nivel, en el nivel físico. ¿Y qué conoce en el nivel físico? Bueno, el switch conoce algo que no conocen los demás, que son los números MAC de cada equipo. Cada equipo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenía una placa de red? Y por lo tanto tiene un número de MAC que lo diferencia. ¿Sí? Ese número de MAC es único, irrepetible, y al tener un mapeo, este switch de cada MAC, cuando la 1 se quiere comunicar con la 2, el switch lo único que hace es verificar cuál es la MAC de la máquina número 2 y enviarle la comunicación solamente a ese dispositivo. Como ustedes pueden ver, es una gran ventaja que eso suceda, ¿sí? Es una gran ventaja que eso suceda. Si uno se va a Internet, ¿sí? Y pone hub, va a ver el dispositivo,
Tenemos las salidas y la entrada, por supuesto. Pero si uno pone switch, va a haber algo similar. Y ustedes me dirán, ¿y cómo me doy cuenta de la diferencia? Muy sencillo, porque lo dice, ¿sí? O es un switch o es un hub. Lo tienen ustedes en el producto. Cuando ustedes miran la etiqueta, dice switch o hub. ¿Está? Pero la diferencia, cuando uno lo quiere ver desde el punto de vista visual, entre un switch y un hub, no está, ¿sí? Entonces ustedes se van a encontrar con estos dispositivos que son los que permiten, tiene varias conexiones en la parte posterior, ustedes eso lo van a poder ver, ¿sí? Estos son switch chiquitos, este es un switch, un TP-Link un poquitito más grande, fíjense la cantidad de conexiones que tiene, ¿sí? Con el cual nosotros no podemos comunicar en una red, ¿sí? Este tiene 8 puertos de 10 GB, ¿sí? Más 2 puertos SPF, ¿sí? Los 10-100 que son los más comunes, y que ustedes si dan vuelta a su módem, bueno, acá tenemos un Ubiquiti, esto es el Rolls Royce de los dispositivos de red, ¿sí? Ubiquiti, es de lo mejorcito que hay dando vuelta. Ustedes los pueden ver, generalmente van a ver los Access Point Ubiquiti, ¿sí? Es una E cuando no corresponde, ¿sí? Normalmente los van a ver, tiene una U, ¿sí? Y un circulito de color, ¿sí? Esto es lo mejorcito que hay en modem, fíjense los precios, ¿sí? En modem, perdón, en Access Point, fíjense que los precios no son nada baratitos, ¿sí? Con esto podemos tener una buena distribución de señal si yo quiero poner, por ejemplo, un local, ¿sí? En una escuela o en una facultad, ¿sí? Esto es tocar el cielo con las manos, pero bueno, tenemos que hablar de precios de los 50.000 pesos para arriba, ¿sí? Estos de 27.800 son los más baratitos, ¿sí? Pero no brindan una gran cosa. Bien, bueno, y estoy hablando de Access Point, ya me fui para otro lado. Entonces, estábamos hablando de switch. Todo esto que estamos viendo, el hub, el switch, son para conexiones cableadas. Ahora bien, hay switch, ¿sí? Que vienen para fibra óptica también. ¿Estamos de acuerdo? Y hay switch que vienen mixtos, fibra óptica para la troncal, y desde este switch sale cable UTP para cada uno. Pero ¿qué pasa si yo tengo conexión inalámbrica? Si yo tengo conexión inalámbrica, lo que yo necesito es lo que estábamos viendo recién, un access point. ¿Está? Un access point. Un access point no es nada más ni nada menos que como si fuera un switch, pero en vez de cableado, inalámbrico. ¿Sí? Existen muchos modelos, ¿sí? Existen muchos modelos, ¿sí? Existen muchos modelos, cada uno de ellos con sus diferentes características. Pero un access point, ¿qué es? Es un punto de acceso a una red, ¿sí? A una red. Punto de acceso a una red. Normalmente cuando ustedes van a algún lugar, como por ejemplo un hotel, o a un restaurante, o un bar, a una estación de servicio, o en algún lugar público, se suben a uno de los colectivos de móvil, ustedes se están conectando inalámbricamente. ¿A dónde? A un access point, ¿sí? El access point lo que va a hacer es distribuir una señal a los dispositivos que se vayan a conectar. Para eso van a necesitar conocer, ¿sí? Cuál es su nombre, ¿sí? Y cuál es su contraseña de acceso si es que tiene contraseña. ¿Sí? Existen muchos tipos, hay de distintas especificaciones, hay para una distinta cantidad de conexiones, ¿sí? Y muchos de ellos poseen también la posibilidad de hacer filtrado por MAC. O sea, no solamente filtrar, ¿sí? Filtrar a través del usuario y la contraseña, sino que además lo podemos filtrar y por número de IP, también lo podríamos filtrar, si es que está funcionando por supuesto con protocolo TCP/IP, también podríamos filtrarlo a través de su número MAC. Y también hay otros que son un poquitito más avanzados que pueden distinguir
si esa conexión es a través de un dispositivo móvil, un celular, o si es una computadora a la que se conecta, denegándole el acceso, por ejemplo, al celular. Es el gran problema que nosotros tenemos en las redes Wi-Fi, ¿sí? Los celulares, al estar conectados, generalmente todos estamos conectados a redes sociales, manejan un gran volumen de datos, de intercambio de datos, y eso hace que la conectividad baje un montón. Yo normalmente en la facultad, nosotros tenemos Wi-Fi, y el Wi-Fi no es posible usarlo porque todos están conectados con sus móviles a datos, porque normalmente nadie tiene datos para usar, ¿sí? Parece mentira, pero bueno, el gran problema que hay es que cuando uno quiere usar la internet de la facultad, no la puede usar porque justamente están conectados todos los celulares y hacen que haya denegación de servicio para aquellos que necesitamos, por ejemplo, conectarnos con una computadora, ¿sí? O para aquellos alumnos que se quieran conectar con una computadora. Ustedes se van a dar cuenta de la problemática, ¿sí? Por eso es que se hablaba mucho del tema de aulas híbridas y todo lo demás, y bueno, y los inconvenientes que hay normalmente con todo. Entonces, acá estamos hablando de los access points. Entonces hablamos de modem, hablamos de switch, hablamos de access point. Y ustedes me dirán, bueno, che, ¿y qué es lo que tenemos en casa que nos ponen cuando viene, por ejemplo, la televisión por cable? Bueno, un cable modem, ¿sí? Que los más conocidos son los Motorola, que lo vamos a ver aquí, ¿sí? Los más conocidos son los Motorola, ¿sí? Hay distintos tipos de modelo, tienen muchas funciones, o sea, no es un cable modem solamente. Son switch, porque tienen la posibilidad de poder conectarme a una red. Hay algunos que vienen con una conexión y hay otros que vienen con dos conexiones, ¿sí? Este, por ejemplo, que estamos viendo acá, vamos a bajar porque me tapa, ¿sí? Tiene la posibilidad de la conexión, ¿sí? Acá tenemos para que poder conectar el cable coaxil, que es de donde viene el servicio, un conector USB, que se lo utiliza generalmente para configurar, y un puerto de Ethernet para conectar por cable a otro dispositivo, si es que yo necesito conectarlo por cable, ¿sí? Estos sirven como cable modem, ¿sí? Como modem, sirven como access point, porque también son inalámbricos, y sirven como switch. Como ustedes pueden ver, está cumpliendo tres funciones. Y es por eso tan importante conocer que cumplen esas tres funciones, ¿sí? Sobre todo si uno quiere montar, por ejemplo, y tiene FiberTel, y quiere montar, ¿sí?, un servidor en su casa. Va a observar que FiberTel no le va a dejar configurar ciertos puertos, por lo que configurar un sistema de sistema web en su casa, como servidor web, es bastante complejo, ¿sí? Por lo menos yo ahora no lo intenté con personal hasta ahora, porque, bueno, no hice todavía la prueba, pero en la época de FiberTel, por ejemplo, había que llamar por teléfono y decir que el módem se comportara además como puente, que ya vamos a ver lo que es un puente, como bridge, y me permitiera pasar los datos para yo poder administrar mi red propiamente. Pero bueno, eso son otras cosas que vamos a ir viendo, pero no los quiero complicar demasiado con tantas cosas. Bien, entonces, modem, access point, y dijimos switch. También mencioné bridge. Entonces, hay dos dispositivos más, que en este caso puede ser un dispositivo externo o puede ser una computadora, que son el bridge, puente. Y si uno los mira, pueden ser dispositivos externos, pero pueden ser también una computadora que tenga un software especial. ¿Qué es lo que hace el bridge? Bueno, el bridge lo que hace, el puente, lo que hace es unir redes con igual protocolo. Por ejemplo, yo tengo dos redes separadas, por ejemplo, una red administrativa y una red que sea, por ejemplo, vamos a suponer, de producción.
pero tengo que compartir una conexión de Internet. Entonces la conexión de Internet llega al medio, se coloca un bridge y yo puedo distribuir entre las dos redes Internet a través de ese puente. Y tengo las redes unidas a través de un puente. ¿Está bien? Se llama bridge. Después están los que se llaman puertas de acceso. O gates. Vamos a gateway. ¿Sí? Que también pueden ser un dispositivo, ¿está bien? O puede ser una computadora. El gateway más conocido que nosotros tenemos en casa, que todos tenemos en casa, es el cable módem o es el módem que nos trajo la empresa. ¿Y por qué es un gateway? Porque el gateway tiene dos partes. Una parte interna, que es la parte que pertenece a lo que se conoce como red local, y una parte externa, que es la que se comunica con el proveedor que vos tenés de Internet, ¿sí? Con el proveedor de servicio de Internet de cable que vos tengas. ¿Sí? A eso se le llama gateway. ¿Sí? Entonces, si uno se fija por ahí y escribe, por ejemplo, CMD, como hicimos la otra vez para ver nuestra placa de red, y pone ipconfig/ul, puse cualquier cosa, ahora sí, ustedes van a ver que en algún lado dice puerta de enlace predeterminada. ¿Y qué es la puerta de enlace? Bueno, este numerito que está acá es un IP, que ya vamos a ver lo que es. Sí, es un IPv4. Pero me habla de puerta de enlace predeterminada. ¿Y qué es la puerta de enlace predeterminada? Y ahí estoy apuntando al módem, ¿sí? A mi cable módem. ¿Sí? Es una red interna, ¿sí? Y está apuntando a mi cable módem. ¿Y cómo puedo darme cuenta que yo tengo dos redes? Que el cable módem de un lado es el gateway y del otro lado también en la puerta de enlace es la que me permite enlazar la red externa que yo tengo con la red interna. Mi red interna tiene IP 192.168.0.1. Eso es IP privada. ¿Está bien? Ahora, si yo vengo a Internet y pongo en Google, ¿cuál es mi IP? Ahí me voy a dar cuenta que tengo otro IP diferente. Oh. Que me dice que mi IP es de 201.212.108.214. A la miércoles tengo dos IP diferentes. Bueno, y esta es un IP pública. El número que tiene ya me dice que es un IP pública. Y esto es lo que yo estoy viendo al lado de afuera. Y me está diciendo que es personal el que me está proveyendo Internet, que estoy en Argentina y no tengo proxy. Y si yo geolocalizo mi IP, acá nos vamos a dar cuenta de dónde está viniendo mi servicio de Internet en este momento. Esto puede variar. ¿Sí? Me dice que está en Rosario. Pero los otros días, por ejemplo, me decía que estaba en Capital Federal. Estaba conectado con un IP de Capital Federal. ¿Está? Eso se puede investigar con un Sí. trace también, ¿verdad? Sí, también se puede investigar. Lo que pasa es que por ahí tenés que ver, cuando haces el tracer, ¿sí? Tenés que ver si tenés respuesta de tu modem. Porque hay veces que no está, a ver, hay veces que no funciona. Yo, por ejemplo, fíjate, pongo, -4 puede ser. no quiere, no tendría. Ah, habría que ponerle, por ejemplo, a google.com. Sí hay que ponerle un IP, pero estoy viendo por qué cuerno no me estaba dando. Fíjate que por ahí, fíjate que realmente
el IP te lo tira en el gateway de FiberTel, y ahora después empieza a tirarte asteriscos porque no tiene tiempo de respuesta. Ah, ok. O sea, normalmente es lo que suele suceder. Esto por ahí funciona a la mañana temprano. Ahí encontró el host de Telecom, pero fíjate que hubo 2 saltos que no hizo, y ahí sigue respondiendo de la misma manera. Bien, entonces, ahí nos estamos dando cuenta que tenemos 2 caras en el módem. Esta cara que estoy viendo es la cara externa, el IP público que me tienen que dar sí o sí, contra el IP privado, que es el que yo tengo en mi casa. Ya eso lo vamos a ver tranquilos en la clase presencial del día 6. ¿Sí? O sea, esto es solamente una idea nomás de los dispositivos que nosotros vamos a encontrar. Entonces dijimos, los cables, las placas de red, los modem, los hub, los switch, ¿sí? Los access point, los gateway, los bridge. Podríamos hablar también de firewall, ¿sí? Y el firewall también pasa lo mismo, puede ser un software o un dispositivo, ¿está bien? Hay firewall que son dispositivos, que puede ser un dispositivo especial, que son parecidos a lo que ustedes estaban viendo de los switch, pero también puede ser una computadora con un software especial. En el caso nuestro, que tenemos PC individuales, como por ejemplo una PC de escritorio, o tenemos una notebook, el firewall actualmente es nuestro antivirus, ¿sí? Los antivirus actuales, es un software, como siempre estamos conectados a Internet, ya no hay máquina que no se conciba que no esté conectada a Internet, nuestro antivirus viene con un firewall propio. Hace 15 años atrás, el firewall era un software aparte de lo que era el antivirus. O sea, habría que tener un antivirus y un muro de fuego. El firewall lo que va a hacer es impedir que haya ataques. Eso también lo podemos llegar a ver, lo vamos a analizar a través de un video que vamos a ver que está bastante interesante, en donde se ve cómo funciona un firewall. Un firewall lo que va a hacer es cerrar las puertas de acceso que tenemos nosotros abiertas. Toda computadora tiene un conjunto de 65.500 y algo de puertos abiertos que tienen un sistema de puerta vaivén. ¿Qué es una puerta vaivén? La puerta de los cowboys, esa puerta de los salones que abren para un lado y abren para el otro. Bueno, justamente lo que hace el firewall es evitar que esta puerta se mueva para un lado, para el otro, o para ambos lados. De tal manera que lo que hace es verificar, por un lado, que se pueda acceder por un lado o por el otro, dependiendo del tipo de paquete que llegue. Por ejemplo, si yo cierro el puerto 80, yo no tengo conectividad web. El puerto 80 es el puerto de conectividad del HTTP, perdón, del HTTP, bien digo, ¿sí? Del protocolo de Internet. Entonces yo la puerta 80, si la cierro, si le digo al firewall, mira, yo quiero que la puerta 80 no ande, no me va a dejar tener servicio de web. ¿Sí? Ustedes van a ver que cada puerto o conjunto de puertos sirve para un servicio diferente. Pero eso, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Gente, si quieren ir poniendo, por favor, el presente. Como ya les decía, entonces el 6 de junio nos vamos a ver las caras, ¿sí? El 30, acuérdense que hay mesa de examen. Muy factiblemente no tengan materias, pero bueno, pregúntenle a cada materia del día lunes si van a tener clase o no van a tener clase. Y yo más cerquita del 6 le mando bien el horario en el cual voy a estar para que no se olviden. Pues si ahora les digo algo, se van a olvidar y no se van a quedar. Van a decir, el profe no vino. Ahora, dentro de un ratito, subo el video de esta clase. Estaría faltando uno. Ah, no, listo, 36, somos 37, así que ahí está. Bueno, gente, pásenla lindo y nos estamos viendo dentro de 2 semanas. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, chao. Profe. Chao. Nos vemos, profe. Nos Chao. vemos, chao, chao.